del 2023, cómo podemos materializar esos sueños que queremos y por dónde empezamos. Pues seguimos incluyendo más herramientas en nuestro kit viajero de este 2023 y nuestra invitada es Erika Marcela Rojas Espinosa. Ella es psicóloga, especialista en desarrollo humano, magíster en innovación, máster en dirección de empresas y coach internacional de alto nivel y grafóloga científica. Ella tiene experiencia de más de 24 años en psicoterapia, docencia universitaria y consultoría organizacional. Doctora Erika, es un gusto saludarla. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Erika, para poner esta conversación un poco más aterrizada, ¿cuál es la relación que hay entre los propósitos de cada año o esas resoluciones y nuestro proyecto de vida, nuestro propósito de vida? ¿Será que algunos a veces van muy distantes a lo que realmente es nuestro llamado de vida? Me parece súper interesante lo que estás preguntando, porque a veces consideramos cuando hacemos toda nuestra planeación del siguiente año, cuando el 31 nos colocamos las metas, cuando definimos qué queremos para el siguiente año, y lo definimos como el propósito de vida, y a veces lo colocamos con objetivos que tengo durante el año. Entonces de pronto lo que quiero es aprender inglés, comprar una casa, conseguir un nuevo empleo, mejorar en mi relación de pareja, bajar de peso, y realmente esos vendrían siendo como objetivos que yo quiero alcanzar, que son importantes para alguna de las esferas de mi vida, teniendo en cuenta que tenemos la esfera laboral, personal, familiar y bueno, todas las que nos compete de manera permanente. Pero eso realmente no sería el propósito de vida. El propósito de vida, tal cual como dices tú, tiene un sentido diferente y es el que nos da sentido a la existencia. Es el que se convierte como en una brújula hacia donde nos queremos dirigir. Entonces, cada vez que leemos el propósito de alguna persona que ha hecho cosas importantes en el mundo, menciona cosas como servir, como enseñar, como estar a disposición de las personas que necesita, como transformar la realidad de muchas personas que lo requieren. Entonces el propósito, digamos que puede tener una vinculación con algunas de las actividades que yo me coloco en el transcurso del año, pero no necesariamente están vinculadas. Por ejemplo, digamos que uno de los objetivos que me coloco yo en el año es de terminar alguna formación posgradual, porque ya terminé alguna carrera y quiero seguirme formando. Pero resulta que como propósito tengo enseñar, instruir, ayudar a las personas a que aprendan muchas cosas. Entonces, esa actividad de terminar la formación me va a dar herramientas para poder avanzar hacia mi propósito. Pero si de pronto estoy colocando algún objetivo distinto, pues puede que realmente sea algo que necesito para mejorar mi calidad de vida o la de mi familia, pero no necesariamente está vinculada con el propósito superior que yo tengo. Claro, usted es psicóloga y entiende muchísimo del tema emocional, ¿cierto? Desde esta mirada, desde el punto de vista de las emociones, ¿qué tanto influye en ellas, no? ¿Qué tanto puede ser el carácter de una persona para el logro de sus propósitos y de sus metas? Creo que cuando lo mencionas desde allí, yo utilizaría desde la mirada de la resiliencia que finalmente la han investigado varios autores. Hay un autor que creo que fue de los primeros que habló de ese tema, que es Viktor Frankl. Él estuvo en los campos de concentración nazi y él veía que muchas personas como que renunciaban a su vida y ya simplemente se hacían morir, se iban contra las cuerdas porque decían esto no tiene ningún sentido. Y él empezó a encontrar que las personas que sobrevivían al campo de concentración tenían varias cosas. Una, el poder de la contemplación, como que finalmente yo pueda elegir qué quiero ver de la realidad, entonces puedo ver el atardecer, o puedo ver el plato de comida, o puedo ver la grandeza de otro ser humano y puedo contemplar eso y eso puede llenar mi alma. El segundo, digamos, la posibilidad de elegir y de tomar decisiones. Yo puedo elegir mis pensamientos, ellos no puedan elegir qué hacían diariamente o qué se podían poner o con quién querían conversar o en qué querían trabajar, pero sí podían elegir qué querían pensar. Y un tercer elemento que creo que va asociado con lo que tú estás mencionando tiene que ver con la resiliencia.
Y la resiliencia es la capacidad que yo tengo de levantarme frente a las situaciones adversas que se dan, y esas muchas veces, varios autores lo vinculan de esa manera, dicen que está vinculado con el propósito superior que yo pueda tener. Entonces, si por ejemplo yo tengo, no sé, yo quiero ayudar a que las personas tengan alimentos a nivel mundial y no quiero que la gente pase hambre, y de pronto ese es mi propósito de vida y hago todo lo posible para manejarlo, pero monto una empresa y es complicado y tengo muchos impuestos y no siempre me va tan bien en lo que sueño y lo que espero, pero tengo una capacidad de resiliencia muy importante de levantarme. Y esa resiliencia está sostenida por el propósito, es decir, hoy no lo logré, pero igual si renuncio, significa que muchas personas van a morir de hambre, por lo tanto no quiero renunciar y sigo sosteniendo eso. ¿Y cómo lo sostengo? Porque tengo un propósito que va más allá de mis intereses personales y puede transformar la realidad y la vida de otras personas. Por lo tanto, decido levantarme frente a la frustración que se pueda dar en algún momento. Entonces, si yo tengo unos componentes de resiliencia importantes vinculados al propósito, es más probable que yo sostenga esa meta, por más compleja y por más adversidades que se puedan presentar en diferentes momentos. Por lo tanto, creo que sí habría una relación más que como el componente emocional, porque las emociones son temporales, es decir, duran fracción de segundos, es decir, uno puede estar con ira y al momento ya no tenerla, uno puede estar muy feliz y quitarla. Creería que va muy asociada con ese componente de la resiliencia para superar las situaciones adversas. Por ahí dicen que el que uno dure tanto tiempo de mal genio es porque se le queda el recuerdo, no porque la emoción perdure tanto tiempo. Eso dicen por ahí, no sé hasta dónde el recuerdo sea lo que nos tenga incluso atados al dolor o a la falta de perdón, en este caso. De hecho, sí, de hecho hay varias investigaciones que muestran que las emociones son transitorias y pueden salir rápidamente. Lo que pasa es que yo decido revivir la situación muchas veces, y al momento de revivirla muchas veces, pues vuelvo y traigo la emoción que finalmente sentí en ese momento, porque los recuerdos se archivan vinculados a emociones. Por ejemplo, cuando niña de pronto recibiste un regalo que para ti fue muy significativo y estuviste muy feliz, y hoy en día, por ejemplo, cuando recuerdas eso, sientes otra vez un poco de alegría, o quieres comprar un regalo para alguien que sea tan significativo como lo fue para ese momento, porque las memorias se guardan vinculadas a algunas emociones que tuvimos en ese momento, no porque yo esté viviendo la situación, sino porque decido tenerla. Entonces hay una cosa que se llama el fenómeno y otro la explicación. El fenómeno es el evento como tal que ocurrió, y la explicación es lo que yo decido contarme frente a la situación que ocurrió. Entonces, si yo me sigo dando explicaciones nocivas y negativas, es posible que dispare de nuevo emociones vinculadas a la ira, al miedo, a la rabia, a la tristeza, a la frustración, o a la que finalmente se tenga. Si yo empiezo a analizar y empiezo a darme explicaciones diferentes de la situación, es probable que yo ya no recuerde eso de la misma manera y pueda tener una emoción distinta. Te pongo un ejemplo ahorita que estábamos en festividades navideñas. De pronto yo tengo el recuerdo que mis papás nunca me dieron un regalo de valor porque nunca me amaron, porque yo nunca fui importante para ellos. Si yo recuerdo esto en Navidad, de pronto digo, a mí no me gusta la Navidad, no me gustan las celebraciones, no me gusta dar y recibir regalos, no quiero nada, porque decido darme la explicación de no fui amado por otras personas porque no me dieron. Pero si de pronto hago un proceso terapéutico, entiendo muchas cosas y quizás llego a conclusiones diferentes, porque de pronto me doy cuenta que es que mis padres no tenían dinero, o ellos tampoco les habían enseñado a amar, entonces no sabían cómo manifestar el amor, o no lo consideraban, o sino consideraban que desde que uno le pague el colegio, la alimentación y el techo ya es suficiente. Entonces no lo estoy vinculando a que no me aman, sino que aman distinto a la forma en la que yo quisiera. Si lo comprendo así, es posible que cuando vuelva a recordar este evento no me sienta con la tristeza de decir no soy amado por nadie, sino digo mis papás amaban de manera distinta y puedo perdonar, y quizás puedo disfrutar este nuevo presente distinto porque lo estoy fabricando de otra manera. Me doy una explicación diferente al fenómeno que ocurrió realmente. Y eso nos puede ayudar a salir de ese ciclo de dolor. Volviendo al tema de nuestro propósito, muchos dirán,
pero yo como por dónde empiezo para saber cuál es mi propósito. Incluso algunos dirán, yo ya a la edad que tengo, ya qué propósito, ya lo que hice ya hecho está. Personas que tal vez están sobre los 60, 70, 80 años, ya qué propósito. Eso para los jóvenes. ¿El propósito se acaba en algún momento de la vida? ¿Cómo encontrarlo cuando creemos que se nos perdió? Qué pregunta tan bella, porque es lo que tú escuchas con mucha frecuencia en las personas en consulta, con los amigos. De hecho, he visto últimamente una tendencia importante de los autores donde dicen, es que no hay un propósito, usted tiene una intención de hacer algo, pero realmente no existe un propósito, porque si existiera un propósito, significa que usted no tiene libre albedrío para hacer lo que quisiera, por lo tanto no. Entonces, hay varias teorías que están como revisando este tema. No obstante, si yo quiero empezar a encontrar el propósito, hay algunas preguntas orientadoras, hay muchos test y temas de mentoría y temas de coaching que nos ayudan en el proceso. Si los oyentes en este momento tienen donde tomar nota, los invitaría a que saquen papel y lápiz, porque les voy a contar algunas preguntas que les pueden ayudar a ir como decantando un poco el propósito, para que después sea más fácil, para que diseñes hacia dónde quieres dirigir toda tu energía vital. O sea, ¿qué le quieres invertir? Tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, entusiasmo, orientado con lo que realmente te apasiona y te llena. Entonces, una primera pregunta es que vaya recordando un poco los momentos en la vida en donde se ha sentido más apasionada. Y cuando piense en esos momentos, identifique qué pasó en ese momento, qué estaba haciendo, con qué se estaba vinculando, qué resultados estaba teniendo, con quién le estaba compartiendo. Y ahí empieza a tener algunas pistas de qué es lo que realmente a usted lo mueve. El segundo, los momentos de la vida en los que se ha sentido más pleno. Hay algunos momentos en nuestra historia en donde puede ser este presente, o puede ser algún otro momento de la vida donde decir, mira, a mí no me preocupaba nada, yo me sentía satisfecho, feliz. ¿Qué sucedía en ese entorno? Recréelo un poco en su mente para poder saber hacia dónde se quiere dirigir. Los momentos de su vida donde ha tenido realmente un significado importante, lo que usted hace y lo que piensa, que su vida vale la pena. O sea, piense un poco en qué momento de su vida sí lo ha sentido. Cuando se sintió más alineado, cuando sintió más serenidad, flujo y sincronía. Entonces, este primer bloque nos ayuda un poco a ver en nuestra historia cuando estuvimos más conectados con nuestro propósito, para poder recrear en este presente cosas que en este momento tuvieran algunas similitudes en objetivo, en resultados, en personas, en acciones que usted quiere invertir. Luego, la idea es que usted vaya pensando algunas de las preguntas, ya para ir decantando qué quisiera hacer de aquí en adelante. ¿Qué quiso hacer o qué quiso hacer o qué hizo cuando fuera grande? Entonces, a veces tenemos muchos sueños de niño de cosas que queremos hacer y a veces se diluye en el tiempo, como que finalmente no lo hizo. Pero cuando piense, no lo piense solamente en una actividad como tal, sino qué quería hacer con ello. Por ejemplo, yo tuve una paciente que decía, mire, es que yo siempre sentí que mi propósito desde pequeñita era como hacer películas. Yo siempre he querido ser productora. Ella ya en este momento vive en Estados Unidos y está trabajándole el tema. Pero básicamente lo que ella quería no era eso, y cuando lo profundizamos en temas de coaching, fuimos descubriendo que lo que ella quería era como dar un mundo de fantasía a las personas, para que pudieran ir y reposar su alma en ese instante y salir un poco de las situaciones dolorosas que pudieran vivir a diario, y pudieran tener un mundo de magia que los acogiera y los hiciera siempre sentir importantes. Entonces, tuvo una vida muy complicada y decía como que en el fondo yo no quisiera que las personas vivieran eso, y a través del cine, a través de lo que yo puedo hacer, podría ayudar a las personas a que tuvieran un mundo de fantasía. Entonces, empezar a entender qué quiero ser cuando sea grande, o si ya soy grande, qué quiero hacer de aquí en adelante, pero que desde cuando pequeñito, qué era lo que quería, y en el fondo, qué habría de hecho. Como que estoy diseñado y preparado para hacer, y una componente importante del propósito es me preparo para ello, porque a veces digo, mire, yo lo que quiero hacer es, no sé, ayudar a la gente, pero no me he preparado de cómo hacerlo, no identifico qué canales, no busco información, no me documento, no me relaciono con personas. Entonces, pues tengo la facultad de decir siempre, no, es que no he tenido la oportunidad, yo sí quisiera, pero no puedo. Pues realmente, si yo tengo el propósito, pues digo, si tengo que estudiar, pues estudio, si debo leer, pues lo hago, si tengo que relacionarme con personas, me voy vinculando a proyectos que vayan asociados con eso que realmente quiero.
¿Cómo me voy preparando para que tenga bases suficientes para poder ejecutar ese propósito que finalmente tengo? Empezar a pensar cosas que me atraen y que me hacen, y que le hacen tan atractivas. Para el caso que tú nos colocas en la pregunta de personas de 65, hay cosas que les llaman mucho la atención y que los hacen muy felices y que les encanta. ¿Cómo identificamos esos temas y a eso le dedicamos una dosis importante de nuestra vida para que termine siendo algo importante de lo que vamos manejando? Si me quedara solo un año de vida, ¿a qué dedicaría ese año? Si yo ya tengo esa edad, es probable que ya tenga resuelto el tema de la pensión o tenga algunos temas que ya salieron de la carga habitual que tengo. Aquí quiero concentrar este tiempo pensándolo como el último año, así tenga yo muchos últimos años de aquí a que finalmente ya no esté en este plano. ¿A qué voy a dedicar ese tiempo y cómo lo voy a ir manejando en ese momento? Que me devuelva y cuando mire mi lecho de muerte al último, si me siento satisfecho y por qué me sentiría satisfecho, en dónde hice algo que fuera no solamente para mi beneficio personal, sino para la humanidad, para otras personas, porque cada aporte realmente suma. Y las personas que psicológicamente se encuentran mejor son las que sienten que lo que hace les sirve a la gente, que realmente los hace sentir plenos y felices. Bueno, ahí está entonces. Vamos a una muy corta pausa y regresamos para ya enfocarnos en la final de esta conversación tan interesante, tan importante. El poder nosotros desde el comienzo de año, hoy, el segundo día del 2023, pues ir pensando realmente en planear. Así que ya volvemos. Seguimos en Contacto Directo. 3 de la tarde, 19 minutos. Continuamos con Erika Marcela Rojas Espinosa, hoy hablando de esos propósitos, pero el propósito más importante es el propósito de vida. Erika, ¿cómo podemos identificar quién puede acompañarnos y quién no debería acompañarnos en ese propósito? Esa es una pregunta interesante porque yo creería que no hay ninguna persona que no nos pueda acompañar en el propósito. Porque así sea desde la bondad o desde el dolor, nos está enseñando el camino. Hay familias que a veces pueden ser muy complejas, en donde se han dado todas más una de las situaciones que puedan ser complicadas, y sin embargo, a partir de allí la persona tiene un desarrollo increíble de su propósito, porque quiere decir, yo no quisiera que otras personas vivan lo mismo que yo estoy viviendo, por lo tanto me vuelvo un defensor de las niñas para que no sean víctimas de abuso, o me vuelvo un maestro porque quiero enseñar a los niños a que finalmente puedan ejercer sus derechos y puedan tener voz y voto. O, ¿sí me entiendes? O sea, como que finalmente desde el dolor también hay muchas personas que edifican y terminan construyendo su propósito para poder salvar a otras personas frente a la situación de lo que ocurre. Y frente a la bondad, pues no sé, tal vez las personas que son muy generosas en la retroalimentación, en el acompañamiento, hay personas que te rodean que siempre valoran lo que hacen, que te dan ideas, que te escuchan cuando no te sientes bien, que te prestan recursos para poderte ayudar en ese momento, y creo que esos seres, pues bellísimo tenerlos cerca para cuando tú necesitas energía y que te acompañes, pero no podría identificar como estas personas manténganlas a 1000 metros y no va a poder desarrollar el propósito. Creo que no lo vería tan así. Creo que todos suman desde la bondad o desde el dolor, pero todos me permiten ver la dimensión humana para poder no sé, tal vez como pulir mi propósito y avanzar en él. Teniendo en cuenta que todos hacen parte de ese propósito, doctora Erika, ¿cómo también encontramos la vinculación o la relación que hay entre los talentos y el propósito? Porque usted nos planteaba este ejercicio tan interesante cuando nos decía, pensemos en esos momentos donde verdaderamente nos sentimos apasionados, plenos. Pero esto tiene algo que ver con esas habilidades que cada uno tiene y que de pronto el vecino no tiene, y por eso somos tan diferentes.
Yo creo que el propósito se hace mucho más simple en el momento que yo identifique mis talentos y los vaya poniendo al servicio del propósito. Entonces, por ejemplo, yo quiero en mi propósito servir y ayudar, pero resulta que como talento tengo que soy una persona que tiene capacidad oratoria. Entonces, que puedo hablar y puedo expresar exactamente lo que quiero decir para que la otra persona lo entienda, pues sumo este talento a la ejecución del propósito porque va vinculado con eso que yo estoy queriendo hacer. O de pronto soy una persona que tiene como talento que organiza muy bien las cosas y las planea en excelencia, entonces pues busco hacer la planeación de ese propósito en recursos, en tiempo, en con qué equipo voy a trabajar este tema y cómo voy midiendo que los resultados que en este momento estoy teniendo el propósito si van permitiendo el crecimiento, que yo vaya viendo una transformación importante en la realidad que decidí trabajar desde mi propósito. O resulta que yo tengo el talento de que tengo, no sé, una voz extraordinaria y que mejor yo canto como los dioses y decido poner esto al servicio para ayudar a aliviar el dolor de las personas y que cuando escuchen mi voz puedan sentir sosiego, tranquilidad y puedan sentir paz y que sea algo importante. Entonces yo creo que en la medida que yo identifique cuál es el propósito, puedo mejorar en los talentos que ya tengo y sacarles brillo para que me sirvan para el propósito que estoy teniendo, que no es como que mi talento va por un lado, esas competencias que traigo y que finalmente están allí, he venido desarrollando, y por el otro lado está el propósito, sino puedo utilizar los talentos para que me permitieran caminar más rápido, más seguro y con más eficiencia dentro del propósito que elegí. ¿Estos propósitos tienen edades o no? ¿O cualquier persona puede proponerse el plan de su año, el 2023, por ejemplo? Yo no he visto que eso vaya vinculado con la edad, ¿sabes? Hay biografías interesantísimas donde hay personas que sienten que en la primera infancia ya sentían algo muy profundo en su corazón que los movilizaba a tener acciones de propósito superior, o sea, que iban más allá de lo que querían, y he encontrado también en biografías a lo largo de la historia y con pacientes y demás, donde hay personas que lo descubren ya mayores. Entonces creo que no está vinculado con la edad. Lo que pasa es que no todo el mundo se lo piensa. Hay personas que ya entran en los afanes del día, en trabajar, en cuidar a su familia, en una cosa a la otra, que dejan de pensar que hay más allá para ellos y lo que podrían hacer, de lo que se sintieran muy orgullosos, y pues simplemente nos dedicamos a sobrevivir, a hacer lo que corresponda, lo que diariamente tengamos que hacer. Entonces, pues si yo estoy en esos afanes, pues seguramente no le estoy dando una trascendencia a mi quehacer diario, pero no lo vincularía. De hecho, hay varios autores que mencionan que hay etapas propicias en donde uno puede sentarse a pensar en ello, pero yo en la literatura y en los pacientes he notado que puede suceder en cualquier etapa del ciclo vital. No hay una exclusiva que digan, en esta, mejor dicho, si usted no tiene propósito, ya olvídese de ello porque eso no va a pasar. No, realmente creo que eso no pasa. Es decir, que no está tan mal en este momento no tener claro cuál es nuestro propósito. Sentir que de pronto no tenemos claro el camino no es una condena, pero podríamos decir que podría ser esa oportunidad de reencontrarnos con nuestros intereses, con nuestros gustos, nuestros momentos de felicidad para reescribir una historia. Absolutamente de acuerdo. O sea, yo puedo empezar a construir en este presente hacia donde me quiero dirigir y decir, bueno, hasta este momento ya hice un cierre, ya hasta aquí llegó esta versión y de aquí en adelante voy a empezar a hacer cosas que realmente sean significativas. No para que yo diga, mañana renuncio al trabajo, dejo mi pareja, mejor dicho, me voy del país. No, yo puedo seguir en mi trabajo, pero ahora lo voy a hacer significativo. Ahora cada acción que yo haga va a tener una trascendencia diferente. Voy a leer diferente mi entorno. Voy a hacer que cada día valga la pena porque siento de hoy logré esto. Hoy logré que esta persona tenga mayor bienestar, hoy logré que esta persona se sienta plena, hoy me sentí absolutamente satisfecho porque logré algo importante. Entonces empiezo a capitalizar cada una de las cosas que hago y lo voy vinculando con mi propósito. Y no decaer, ¿no? Al recaer, no decaer, diríamos, ¿no? Levantarse, podría ser, ¿verdad? Emocionalmente eso también tiene un trabajo. De hecho es una decisión.
Yo puedo elegir cómo quiero sentirme y cómo quiero estar. A veces dicen, no, pero es que la gente afuera hace miles de cosas para que uno se sienta de otra manera. Yo puedo decidir interpretar esa realidad de otra manera y no permitir que algo tan importante como mi tranquilidad y mi paz y mi proyección esté en manos de otros, está en manos mías. Entonces, si ya es una decisión y lo vinculo porque eso es esa brújula moral que estoy teniendo y de actividades, ese propósito, pues no pierdo la mirada en ello. Puede que hoy no avance tanto, pero tengo claro hacia dónde me quiero dirigir. Entonces, doctora Erika, si nuestros oyentes todavía no han hecho ese papelito con las 20 resoluciones, 20 propósitos que de pronto todos sean un poco difíciles de alcanzar, ¿qué nos recomendaría? Si tenemos ahí ese papelito enfrente y todavía no hemos puesto nada, ¿será que ponemos 1, 2, 3 propósitos? ¿Por dónde vamos a proyectarnos? ¿Qué debemos proponernos de verdad, en este año? Yo creería que primero responder las preguntas que hace un momento hablamos para poder encontrar dónde estuve pleno, dónde me sentí sereno, dónde sentía que mi vida tenía significado y demás. Ese primer punto. Segundo, ¿qué estoy preparado para hacer y a qué quiero dedicarle tiempo de preparación y demás? Porque el propósito requiere conocimientos, esfuerzo y dedicación. Entonces, ¿cómo me empiezo a alinear un poco sobre eso? Luego que ya tengo como esos 2 puntos y demás, empiezo a preguntar de las opciones que tengo de desarrollo para este año, ¿cuáles me acercarían a eso que realmente quiero como propósito? A enseñar, a servir, a ayudar, a manifestar, a lo que sea que finalmente quiera. ¿Qué acciones de las que puedo hacer este año me acercan el propósito? Y esas acciones que me proponga, colocarlas en metas pequeñas que me permitan ir avanzando hacia eso que quiero, porque si yo me la coloco como una meta muy grande, es posible que me frustre porque no logro lo que quiero y eso pues me aleja de mi propósito. Entonces de pronto lo que yo quiero es mejorar la conciencia de las personas en la alimentación. De pronto lo que quiero es transformar porque me doy cuenta que la gran mayoría de enfermedades tienen una base psicológica, por supuesto, pero también tienen una base fundamental con relación a la alimentación. Y de pronto el propósito que yo me hice es que quiero que las personas se alimenten bien para que vivan de manera saludable. Entonces de pronto colocar esa meta de que todo el mundo coma saludable pues es muy grande y seguramente eso no va a pasar. Pero si puedo colocar eso pequeñito desde mí, bueno, yo lo voy a hacer porque si quiero ser ejemplo, yo lo puedo hacer. Entonces, perfecto, voy a disminuir la cantidad de azúcar que consumo, entonces ya no le voy a agregar azúcar a ninguna de las bebidas que consumo y voy a evitar cualquier bebida azucarada. Voy a empezar a incorporar más frutas y verduras a mi alimentación, entonces voy haciéndolo conmigo, perfecto, ya lo tengo conmigo, ahora lo voy a vincular a mi familia y voy a hacer con preparaciones deliciosas y demás para que este tránsito sea adecuado. Luego, entonces, ¿cómo empiezo a vincularme en otros espacios y enseño a otras personas cómo lo pueden hacer? Entonces, cojo algo que me alinee con el propósito, pero empiezo con metas pequeñitas que yo vaya logrando y con eso mi autoestima se va fortaleciendo porque soy capaz de hacer lo que me propongo. El error de las metas es que nos colocamos unos listados enormes, súper complejos, que digo, pasó este año y claramente no lo cumplí, porque lo que me coloco no está dividido en pequeñas dosis que yo sí lo pueda ir haciendo. Entonces elija 3, 4, no coloque 80, coloque unas pocas que usted pueda cumplir dividida en pequeñas fracciones. Doctora Erika Marcela Rojas, ha sido usted muy amable por sacar ese tiempo con audiencia, este primer programa del 2023, tratando de convencer a nuestra audiencia, de convencernos a nosotros, María Camila, a hacer esos proyectos que seguramente nos faltan, que tenemos pendientes de planear con todas esas experiencias, recomendaciones que nos han dado nuestras invitadas hoy aquí en Contacto Directo. Doctora Erika, ha sido usted muy amable por estar con nosotros, muchas gracias. Con muchísimo gusto, gracias por la invitación y les deseo a todos un feliz 2023, que todos esos anhelos y sueños que tienen en su corazón se puedan materializar de manera bellísima para las personas y para el mundo que habitan.